Antes de pasar la palabra a Tomás Camarero, quería comentar que como consumidores podemos manifestarnos y revelarnos cada día, cada minuto con nuestra actitud. La revolución está en el cesto de la compra, por pasivo y por activo. Como consumidores podemos, por pasivo, dejar de comprar o de adquirir o de consumir productos que sabemos que provienen de un proceso industrial que no nos conviene ni a nosotros ni al planeta. Como consumidores activos podemos elegir consumir productos ecológicos en todas sus facetas, desde la alimentación hasta la ropa que vestimos, el calzado que utilizamos, cómo gestionamos nuestra casa, nuestra vivienda y también nuestro puesto de trabajo. Dicho esto, paso ahora la palabra a nuestro último ponente del día. Él es Tomás Camarero. Tomás es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad del País Vasco y director de Focoestrategias, una boutique estratégica especializada en gestión de marcas, investigación del consumidor y marketing sostenible. Además, es profesor de marketing en la Escuela de Negocios IEDE de la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad Camilo José Cela y en el Instituto Italiano de Diseño, y autor del libro La ventaja sostenible: cómo construir diferenciación desde la sostenibilidad. Camarero participa en esta mesa de alimentación y salud, donde va a presentar el estudio que ha realizado para el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre la percepción de los productos ecológicos por el consumidor. En la investigación muestra la existencia de 4 perfiles de consumidores ecológicos: los convencidos, los desimplicados, los ecologistas y los que se preocupan por su salud. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿os acordáis de aquel grupo de generación de Vietnam, de los alucinógenos y de los hippies, los Doors? This is the end. Este es el final, ¿no? Me ha tocado a mí el final. Y supongo yo que para el ponente final vais a pedir una cosa muy clara, que es concisión. Voy a intentar ser breve y voy a presentar una serie de reflexiones e información que es un cóctel entre un estudio que hemos hecho para el Ministerio. Clemente Mata ha estado esta mañana aquí y hay que agradecerle tremendamente que desde el Ministerio, ahora no está él y podemos decirlo, que desde el Ministerio tuvieron la gran capacidad de ver la oportunidad de alguna forma determinar que había una necesidad de saber cuál era el perfil del consumidor español en alimentación ecológica. Es que no lo sabíamos. Hasta hace año y medio o 2 nadie sabía exactamente quién consumía productos ecológicos, ¿vale? Yo creo que a partir de este estudio sabemos un poquito más. Bueno, mi presentación, esto es para bajar, ¿no? ¿El derecho y izquierdo? Ok, gracias. Mi presentación es una amalgama entre datos de este estudio y algunas reflexiones que pueden servir para discusión posteriormente en la mesa que tenemos. Bien, hicimos un estudio hace 2 años y claro, el gran desafío de esta investigación era saber cómo podemos identificar al consumidor ecológico, porque había estudios que preguntaban nada más de casa, ¿y usted consume productos ecológicos? ¿Y qué te va a decir la gente? Que sí. Claro. ¿Usted estaría dispuesto a pagar más por un coche eléctrico? Sí, claro. Es lo que se llama well-being, buenas intenciones, políticamente correcto y otras muchas cosas más, ¿vale? Eso es la investigación, tiene que corregir ese tipo de efectos, evidentemente. E hicimos 3 preguntas muy claves. Primero, si usted es consumidor de alimentos ecológicos, ¿reconoce la etiqueta? ¿Vale? Si la reconoce, ¿sabe que esto es una etiqueta, un label ecológico? Tercero, de estas 3 preguntas, 3 definiciones que vamos a hacer sobre lo que es un producto ecológico, ¿sabría decir cuál es la exacta? E hicimos trampa para ver si caía el consumidor, ¿vale? Y finalmente, consume 2 productos ecológicos a la semana y nos salió una cosa que nos sorprendió al principio, que era que tenemos una penetración en el mercado de producto ecológico del 25%. Bien, yo me dedico a la investigación y os digo una cosa, coger la investigación con pinzas, siempre, ¿vale? La investigación de marketing es una herramienta
muy poderosa, muy sofisticada, pero como todo en la vida, nada es perfecto. ¿Vale? Desde la primera expectativa, o la primera hipótesis que pensábamos que era una penetración muy baja, a esta de un 25%, 26,1%, ¿cuál es la conclusión? De que realmente este es un mercado, y por otros datos externos, este es un mercado muy interesante. Hay aquí una oportunidad de negocio impresionante. Cuando la gente dice que hay mucho camino por recorrer, significa que hay una gran oportunidad de negocio. Punto. Yo os animo a iniciar proyectos de este tipo. ¿Vale? Bien. Primer dato. Parece ser que sí que se empieza a consumir alimentación ecológica en este país, a pesar de que tenemos todavía un retraso respecto a gente muy parecida a nosotros, que son los europeos. ¿Vale? Algunos datos más. En general, vamos a ir rápidamente, ¿eh? No os fijéis mucho en los números, sino simplemente fijaros, escucharme a mí. ¿Cómo es este perfil de consumidor ecológico? Mayormente mujeres. Y son más jóvenes de la media de la población española. ¿De acuerdo? ¿Dónde viven? Pues siento decirlo, o tengo que dar la enhorabuena, que viven sobre todo en Cataluña. ¿Por qué? Porque bueno, Cataluña es una cultura con unas pautas de modernidad más avanzadas. Es así. Y vive especialmente en las grandes urbes, donde hay estilos de vida muy avanzados y con planteamientos mentales, lo que llamamos mind styles, también muy progresistas. ¿De acuerdo? ¿Y a qué clase social? Pues inevitablemente, ya sabemos que hay un factor muy importante que es el precio. Esto es para clases altas y medias altas. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Y formación, pues evidentemente estamos hablando de gente con una formación muy alta. O gente licenciada, o gente con másteres, o gente con tesis doctorales, gente que tiene una estructura, gente que tiene el cerebro muy amueblado. ¿Vale? Y, bueno, generalmente son activos, están currando. Tienen su trabajo. Bien, en cuanto a la composición del hogar, pues hay hijos en estas familias, generalmente hijos menores de 12 años, que evidentemente, y luego hablaremos de salud y alimentación ecológica, o discutiremos un poquito más, pero evidentemente los padres y las familias que tienen hijos pequeños se preocupan mucho por la salud de los hijos, ¿no? Y en este sentido es normal que haya mayor índice de consumo de productos ecológicos en estas familias. Buscan generalmente conceptos muy cercanos a la sostenibilidad y a lo ecológico, que es lo local, productos próximos a su entorno, y no son gente tan marxista como el resto de personas. Y una cosa que queríamos confirmar en el estudio como hipótesis es: hay una relación entre el perfil de consumidor de alimentos ecológicos y lo que podemos llamar el perfil del consumidor sostenible, es decir, el consumidor de la edad postmoderna, de la sociedad de la sostenibilidad. Sí. Este es un dato muy interesante. Es decir, podemos decir que el consumidor de perfil ecológico es casi idéntico al consumidor sostenible. Era una hipótesis no difícil de ratificar y de comprobar, pero se ha comprobado, ¿vale? Bien, son consumidores muy bien informados, gente que lee la información en las etiquetas y en los packagings y saben lo que están comprando, inevitablemente. Y aquí sale cuál es el driver, como decimos en marketing, cuál es la razón fundamental por la cual se produce un proceso de decisión de compra hacia el alimento ecológico. Evidentemente, la salud, claramente. ¿De acuerdo? Y la frecuencia media de consumo de estos productos ecológicos es de 2 veces por semana. Y además, los vegetales y la fruta, que están muy relacionados con el concepto de salud, son los grandes productos ecológicos más consumidos. Es más, son por donde entra la gente en esta categoría. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, por un lado, la salud es el gran driver, el gran factor, el gran motivo de entrada del proceso de decisión de compra y, evidentemente, por el otro lado, el gran freno
de compra de producto ecológico, es algo que ya lo sabemos todos, no hace falta repetirlo, es precisamente que son caros, es el precio lo más importante, ¿vale? A la hora de que no podamos decidirnos hacia un producto ecológico. Bien, el estudio saca una cosa que es bastante interesante en términos de socioestilos. Dentro de este gran perfil de consumidor ecológico podemos desarrollar 4 tipologías, 4 segmentos de perfiles de consumidor ecológico, de acuerdo hacia actitudes de consumo de productos sostenibles y hacia actitudes de consumo de lo que es la alimentación ecológica. Tenemos los desimplicados, lo que hemos llamado desimplicados, un 26% de este gran grupo de consumidores ecológicos, que son los que se mueven por efecto moda. Yo consumo esto porque es guay, ¿vale? Es así. Vivimos en sociedades muy mediatizadas, sociedades muy de la era postindustrial, donde los efectos moda son realmente determinantes en muchos procesos de decisión de compra y en muchas actitudes de las personas. Nos podemos reír, pero muchos gestos nuestros, incluso nuestras ideologías, dependen de esos efectos moda. Por tanto, no me sorprende que haya un 26%. Y vamos a ver cómo desde una perspectiva de estrategia de negocio podemos sacar partido de este segmento, pero que están muy determinados por este driver de la moda. Contrariamente, tenemos a una gran parte, que son el 32% de los convencidos, que es el gran núcleo, que son, podemos decir, los ayatolás de la alimentación ecológica. Esta gente está realmente convencida de lo que es la alimentación ecológica, son unos grandes defensores de la vida natural y del respeto al medio ambiente, y estos generalmente son más maduros que el resto de los segmentos. Son la gente que puede tener 40 y muchos años, frente, por ejemplo, a los implicados, que son los más jóvenes, ¿vale? Bien, tenemos también el grupo de los ecologistas, que es un 21%. Estos están preocupados por el medio ambiente, por el entorno natural, ¿de acuerdo? Se han movido y han entrado en la categoría especialmente por su preocupación por el entorno natural. Y finalmente, que es lo que más nos preocupa ahora, es el segmento de preocupados por la salud, que es un 21%. Estos están en la categoría por una cuestión de salud. Sabemos que el gran factor de todos estos perfiles, el gran factor para entrar en la categoría es salud, pero especialmente estos están aquí porque les preocupa enormemente la salud. Y es un 21%. Es de los segmentos más pequeñitos, pero fijaros que no hay tanta diferencia respecto a otros segmentos. Lo más interesante es que vemos que el grupo más nuclear, el más importante, el más con capacidad de influir al resto de población, al resto de personas, es el más grande, el 32% de los convencidos, ¿vale? Pero lo que nos interesa en este sentido, para relacionar perfil de consumidor con la salud, es este segmento del 21%. Bien, ¿cómo son? Bueno, esta gente, 21% preocupado por cuestiones de salud, curiosamente no tiene una gran implicación respecto a otros grupos, respecto a la problemática medioambiental. Prestan alguna atención al reciclaje, porque es ya una pauta que está asimilándose muy bien, pero no les preocupa demasiado, ¿vale? Y, claro, evidentemente su preocupación preferente es la salud, la de los suyos, lo que llamamos cuidarse mejor. Vamos a ver luego lo que es cuidarse mejor, ¿vale? Es un segmento muy femenino, mayoritariamente mujeres. Curiosamente son hogares unipersonales, ¿vale? Están muy preocupados en la sensibilidad al precio. Para ellos el freno importantísimo a la hora de comprar un producto ecológico es precisamente el precio. Y compran en tiendas especializadas. Esto es un poquito el perfil de este segmento preocupado por la salud. Bueno, generalmente compran en herboristerías. A mí me gustaría en todo el perfil de consumidor ecológico que se salga de ciertos nichos y ciertos espacios muy restringidos y que de alguna forma hagamos la alimentación ecológica algo, como decía un gurú anglosajón, algo normal. Que salgamos, por ejemplo, y en este segmento en concreto, de la herboristería, que seguramente es el espacio donde compra habitualmente este segmento. Bien,
esto es un poquito rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, una sinopsis de lo que es el perfil del consumidor ecológico. Y ahora me gustaría asociarlo, de acuerdo a este segmento preocupado por la salud, con una reflexión que ya he expuesto alguna vez públicamente sobre la dificultad de asociar lo sano al alimento ecológico. Joder, todos nos preguntamos, si es tan cojonudo el alimento ecológico, ¿por qué no hay más gente que lo consuma? ¿Vale? Bueno, ahí está el factor precio. Pero hay otras razones mucho más complejas que responden a razones de un proceso de marketingización social impresionante. ¿Vale? Claro, cuando hablamos del concepto de salud dentro del ecológico, está muy relacionado con el concepto de natural. Pero, ¿qué narices es lo natural? Cuando hasta, y voy a poner un ejemplo, no me quiero meter con nadie, hasta McDonald's habla de que ya sus menús tienen ingredientes naturales básicos. El marketing de la gran sociedad de consumo nos ha acostumbrado a pensar que todo ya es natural, hasta McDonald's. Entonces, cuando hablamos de marketing, y es mi especialidad, hablamos siempre de percepciones, que es lo más importante, lo que percibe la gente. Y evidentemente, en este momento, en el cerebro de la gente, en la mente del consumidor, lo natural es una cosa bastante extraña. Ni siquiera yo no sé definirlo, ¿vale? En términos de lo que es percepción de consumidor. Perdón. Bien, pero vamos a precisar desde nuestro lado, ¿qué es lo natural, la naturalidad? Pues en este mundo, en esta categoría de lo ecológico, está relacionado con ausencia en su producción de química de síntesis, que eso más o menos llega a la percepción del consumidor, ¿vale? Y lo bonito es que lo natural en la alimentación ecológica es una técnica. Suena raro, ¿verdad? Pero el énfasis no está puesto en el producto, sino en la forma en que se ha fabricado el producto. ¿Vale? Por eso hablo que lo natural en la alimentación ecológica es una técnica. Y esto es tremendamente interesante, tremendamente importante, que nos relaciona con conceptos absolutamente modernos, que es conceptos como la trazabilidad. ¿Vale? Bien, trazabilidad que poco a poco se está instaurando en la mayoría de los productos, pero que será la norma, si ya no lo es, de lo que es la alimentación en general. Bien, y luego, por un lado, la salud asociada a lo natural, la complejidad que supone eso, meter en percepción de consumidor salud igual a natural, alimentación ecológica. Vale, ahí tenemos una referencia que es su forma de ser fabricado, entre comillas, de ser cultivado, que ahí tenemos un punto fuerte. Y luego, otro problema para asociar la alimentación ecológica a la salud, yo he hablado en un momento de ciertos nudos gordianos, frenos, problemáticas, que son la salud, el sabor, la calidad, el precio, que rodean el mundo ecológico. Y uno de ellos era la salud, ¿no? Claro, es que podemos vender salud desde la alimentación ecológica y tenemos una credibilidad enorme si lo podemos construir, pero es que todo el mundo está intentando vender este territorio. Y hay marcas que lo están ocupando hace muchísimo tiempo, con un montón de inversiones de comunicación y publicidad. Danone no vende salud, Campofrío no vende salud, Leche Pascual no vende salud. Todas las marcas están vendiendo salud. ¿Vale? En términos de comunicación, el consumidor está recibiendo un bombardeo, están entrando en su mente y están asentando ideas muy concretas que relacionan salud con diferentes marcas. En ese sentido, es muy difícil, desde aquí, que no hay grandes inversiones en comunicación y no hay grandes acciones de marketing, es muy difícil competir con estos competidores, ¿vale? Y es que además, salud está muy relacionado desde el marketing moderno con un concepto tremendamente provechoso, tremendamente poderoso, que es well-being, lo que llaman los franceses bien-être. Vamos a llamarlo en castellano bienestar. ¿Qué es el bienestar? Una especie de equilibrio entre lo emocional y lo físico. ¿Vale? El well-being lo ha vendido todo el mundo y está muy relacionado con la salud. Pero es que no solamente esto, sino que además la salud, en este momento que hablamos de innovación, la innovación es la gran palabra, el gran mantra de los negocios hoy. O sea, tú hoy si quieres sobrevivir, tienes que innovar. Todos los gurús lo dicen y todo el mundo dice amén.
¿vale? ¿Y qué hace la alimentación en general? Desarrollar productos funcionales que están basados en la innovación y que están dando promesas de salud. Bueno, en este entorno de marketing es evidente que a pesar de que el producto de alimentación ecológica tiene mucho poder y tiene mucha credibilidad, es difícil que penetre en la mente del consumidor. Esa es la gran complejidad que os quería mostrar en esta sesión tan breve, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo más importante es recoger una frase de uno de los gurús que trabaja en sostenibilidad, un anglosajón, un inglés, que dice "Green must equal better". Green debe significar mejor, ¿vale? Y yo lanzo la última idea. Desde mi perspectiva, creo que el alimento ecológico hay que relacionarlo con la salud. Tenemos un desafío impresionante en términos de percepción del consumidor, que es donde está la lucha, en la lucha por la mente del consumidor, pero que es muy interesante porque creo que está muy relacionado, y esto puede ser chocante, está muy relacionado con la modernidad. La alimentación ecológica está muy relacionada con la modernidad y con la innovación. Lo demuestran o lo evidencian conceptos como la trazabilidad y el concepto de natural como un proceso, como una técnica que habla sobre la fabricación del producto. Y con estas ideas os dejo que reflexionéis y podemos luego comenzar una discusión. Muchas gracias.